de la gráfica que han utilizado para el tema del tema de la potestad tributaria. Entonces vamos a ir trabajando en eso. ¿Listo? Un cachito les voy a compartir mi imagen, me voy a poner la cámara. Ya, ahí estoy en cámara también. ¿Listo? Entonces comenzamos. Comenzaremos con las exposiciones que están realizando. A ver, ¿estará Diego Alejandro Morales en línea? ¿Ya estará en el curso? Licenciado, buenas noches. Ya. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, Dieguito. Como ayer quedamos, entonces ya podrías, comenzamos la clase con tu breve presentación de tu trabajo realizado sobre la potestad tributaria. Entonces, Está bien, compártenos, por licenciado. favor. ¿Ya? Ok, Perfecto, se visualiza. ¿se visualiza? Sí, sí, se ve. Ya. Ok, entonces, buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. El día de hoy voy a exponer lo que es la potestad tributaria en el marco del derecho constitucional tributario. ¿Qué entendemos por potestad tributaria? Es la facultad del Estado para crear, modificar o suprimir tributos de manera unilateral. ¿Ya? Esta manifestación es una manifestación, mejor dicho, del poder del imperio y de la soberanía estatal. Y su objetivo, como indica, es obtener los recursos económicos para que el Estado cumpla con sus fines y atienda las necesidades públicas. Dentro del derecho constitucional tributario, podemos ver que su naturaleza indica que es una rama que regula el poder tributario a través de normas y principios constitucionales, y su función es delimitar las competencias entre niveles del poder y regular la relación con los ciudadanos. Su finalidad, como indica, es otorgar certidumbre jurídica y establecer un pacto consensuado entre el Estado y los particulares, que es el que se llaman los ciudadanos. Características de la potestad tributaria. eh, es abstracta, ¿ya? El poder del imperio pertenece única y exclusivamente al Estado. Permanente, solo se extingue si el Estado mismo desaparece. Irrenunciable, el Estado no puede desprenderse de esta facultad. E indelegable, que indica que la facultad de dictar normas tributarias es exclusiva del órgano legislativo, aunque puede delegar alguna reglamentación al Poder Ejecutivo. Límites, límites de la potestad. Tenemos el límite formal, ¿ya? El límite formal que está basado en el principio non tributos sine lege, que dice que quiere decir no hay tributo sin ley previa. Esto significa que solo mediante una ley formal emanada del legislativo se puede definir los elementos esenciales de un tributo, ya sea el hecho imponible, los sujetos, la base imponible, las alícuotas y las exenciones. El límite material está determinado por la necesidad de equilibrio entre la carga positiva y la capacidad contributiva real del sujeto pasivo, incluyendo lo que es la prohibición de la doble tributación. Como principios constitucionales, perdón, como principios constitucionales tenemos el principio de generalidad, que indica que los tributos deben aplicarse a todos, con excepciones basadas en razones sociales o económicas. La proporcionalidad e igualdad indica que el impuesto debe distribuirse según la capacidad económica. Quien gana más, contribuye más. La progresividad es la aplicación ligada mayormente a impuestos al consumo y ventas con contenido social. La equidad es la búsqueda de justicia y trato razonable para el contribuyente.
Y el control jurisdiccional es la supervisión por órganos independientes como el Tribunal Constitucional para evitar arbitrariedades. Ya después, al finalizar, el autor del, ¿qué se llama? Del texto eh, concluye, ¿no es cierto?, que la potestad tributaria es vital para el Estado, ¿ya? Esto debe garantizar siempre lo que es la seguridad jurídica y la tutela judicial. Esto también indica también el autor que es necesario una reforma tributaria, ¿ya? Que esto debe incorporar, si vale decir, un nuevo código tributario, ¿ya? Adaptándose a las necesidades actuales constitucionales y a la jurisprudencia internacional. Es lo que puede hacer, licenciado. Ya, perfecto. Perfecto, Diego. Ya. A ver, digamos, en función, digamos, al trabajo que han realizado, a la lectura que han hecho y el análisis y la construcción de su gráfica, eh, está plenamente claro que han entendido el, el texto, el contexto en el cual ha escrito el autor, que es boliviano, ¿no ves? Normalmente siempre estamos bajo lectura a veces de documentos que emiten profesionales extranjeros, pero también hay que darle mucha valía, digamos, a lo que pueden escribir nuestros autores nacionales, ¿no? Tanto, digamos, de la rama de derecho como del área que es la nuestra, el área económica, contable, financiera, ¿no? Entonces ahí hay este paper es bastante, no es un documento reciente, ¿no? Han debido ver en la edición el texto de pasados años. Pero aún así, digamos, es un aporte de un análisis que hacen, digamos, un experto, que es del tema, es un abogado, ¿no? Pero que nos sirve, digamos, para poder comprender más el tema de la potestad tributaria. Y lo que tú expresas en función a lo que ha expresado también el autor en sus conclusiones, ¿no ves? De que siempre tiene que haber un cambio, es decir, el Código Tributario está vigente desde el 2020, desde el 2003, el actual, 2492. ¿Qué modificación, cambios está dando a la fecha? ¿Qué estaría saliendo a la fecha como cambio y falta? O sea, está en el poder legislativo, Diego. ¿No? No nos olvidemos que la potestad tributaria es la del Estado. Entonces, a través del poder legislativo, como tú has indicado en tu exposición, tiene atribuciones para hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, va a haber un cambio. ¿Qué cambio está en este momento en manos del Poder Legislativo en cuanto a lo que es el tema de las atribuciones, de la potestad tributaria que tiene el Estado a través de ese poder? ¿Qué cambios se están por dar? Diego, Dicen, sí, sí, perdón. Eh, ¿Qué cambios está por darse? claro. A ver, la potestad ahí está tributaria del Estado a través del Poder Legislativo. Has debido ver en noticias, escuchar en los medios digitales que va a haber cambios justamente en la ley, en el Código Tributario. ¿Qué es lo que has escuchado últimamente? el- la eliminación del ITF, ¿Cómo? la, la eliminación del ITF, Ya, eso ha sido un cambio, ¿no ve? Pero ¿cuál es sí. el último cambio que va a ser trascendental para el contribuyente? ¿No? Que es necesario, que se Ujú. está dando en esta época de crisis. Ha estado en los medios de comunicación, en los medios digitales. Bueno, los medios de comunicación ya no son solamente televisión, radio y prensa escrita. Ya tenemos Ujú. medios de comunicación digital que van bombardeando a través de las redes, Facebook, Instagram. Bueno, hay varias opciones, ¿no? Que van bombardeando, te va llegando información. Bueno, depende del Sí. algoritmo que estés utilizando, ¿no? Lo que más tú vas viendo en Internet, el algoritmo te va enviando información de temas X, ¿no? ¿Has visto algo sobre
¿Qué está en aprobación en el Poder Legislativo, en el tema tributario? La verdad no, licenciado, me disculpo, pero no le he prestado mucha atención a ello. Ya. Entonces, yo les recomiendo, por favor, por la profesión que van a ejercer, ya están a un paso, ¿no ve? Entonces, siempre estén al día con toda la información, no solamente con el tema tributario, sino en la profesión de contaduría también tienen el manejo de normas, ¿no ve? Las NIA, las NIF, las NAJA, que son normas generalmente aceptadas y reconocidas, digamos, por el tema del Código Tributario, por ejemplo, ¿no? Hay normas que no las reconoce y cuando, por ejemplo, la Administración Tributaria hace una fiscalización y una empresa maneja unas normas internacionales que no son reconocidas, generalmente aceptadas, entonces no son de aplicación, ¿no ve? Cuando les hacen una fiscalización. Tenemos también el tema de control interno, ¿no ve? Que se realiza en el tema de las auditorías y ahí se manejan un sinfín de herramientas, ¿no? Herramientas y técnicas. Por ejemplo, para trabajar los contadores, la carrera de contaduría, trabajando en una empresa uno va a trabajar con un montón de información y harto número, ¿no ve? Acá en tributaria pues, trabaja con el tema de ventas, compras, ingresos, costos, gastos, o sea, los estados financieros, que es una radiografía de las empresas y se refleja en números y las interpretan a través de un análisis financiero, ¿no ve? Pero también se hace el análisis tributario, ¿listo? Y para eso tienes por ejemplo, bastante utilizamos hoy en día el tema de las planillas en Excel, pero hoy en día las últimas versiones de esas planillas ya salen con IA, con inteligencia artificial. Y aparte de eso hay, digamos, otro tipo de herramientas que nos van a servir, ¿no ve? Entonces, hoy en día, digamos, uno tiene que estar al día todos los días, porque todos los días hay cambios que se están dando, no solamente en el plano normativo, como por ejemplo este tema de los cambios que están dando en el Código Tributario. ¿No ve? La potestad tributaria se está ejecutando en este instante, está siendo el legislativo quien está haciendo el famoso cambio, modificación a la ley para el tema del perdonazo, ¿no ve? Hasta la gestión 2017 y del 18 al 25, de 2018 al 2025, condonación de deudas, ¿no? Es decir, ya no se van a pagar, digamos, con intereses, sanciones, sino solamente la deuda, que va a ser con mantenimiento de valor. Y el perdonazo es de la gestión 2017 hacia atrás, ¿no ve? Hacia atrás, todo lo que sea, hayan sido, sea deuda del contribuyente autodeterminado o determinado por la administración tributaria, queda en cero. Ese es el perdonazo. Claro que hay excepciones, por ejemplo, en esa ley, pero todavía no la están publicando, no está siendo aprobada por el Pleno del Legislativo, ¿no? Porque ya ha sido vista en detalle por la Cámara Baja de Diputados. Ya ha salido con todas las observaciones y correcciones para su aprobación. Pasa a la Cámara Alta, que es el poder legislativo también, pero la de senadores, que dice, que tienen que aprobar. Pero fíjense, un mes y casi un mes y un poquito más, sigue en esa Cámara, no están tratando el tema, que es, o sea, es decir, para los contribuyentes, para los que generan actividades económicas, es urgente, ¿no ve? Porque tienen designado muchos recursos, digamos, están pagando en plazos o su deuda sigue creciendo día que pasa porque han impugnado. Entonces, ese perdonazo les aliviaría de gran manera, ¿no ve? Es decir, de esa obligación y tener recursos para poder brindar mayor, para invertir más, ¿no ve? Para poder invertir más en su giro de negocio y también para poder pagar todas aquellas deudas que son del 2018 hasta el 2025, que solamente va a ser el tributo omitido con mantenimiento de valor, ¿no ve? Entonces, pero hasta la fecha no se aprueba, ¿no ve? Y aquí estamos viendo la potestad tributaria. Fíjense, digamos, ahí el Estado, que es a través del Parlamento, en lugar de agilizar el tema, se está paralizando eh, en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Entonces, bueno, eso es una decisión económica, política, social. Yo creo que, bueno, la política nunca se deja de hacer, ¿no? Se ejerce desde que nacemos, ejercemos la política de una u otra forma, directo e indirectamente. Entonces ahí hay problemas, yo creo, de política, ¿no?
Ahorita está en boga mucho el tema de que quieren sacarlo a paz, porque estamos demostrando, digamos, cierta inseguridad en su gestión. Pero, o sea, en 5 meses somos muy exitistas, muy exigentes en Bolivia, ¿no? En 5 meses quiere que cambie todo lo que se ha armado durante 20 años. No es fácil, no es complicado. Yo no me arriesgaría a asumir, digamos, semejante tarea, ¿no? Porque o sea, tienes que tener un equipo, un montón de gente trabajando en tu entorno y confiar, y eso es difícil, ¿no? Para poder lograr lo que se quiere, digamos. O sea, si hay un norte, digamos, cada gobierno que sube al poder toma un norte, ¿no? O sea, filosóficamente hablando, ¿no? Es decir, erradicar la pobreza, ser un país, el anterior gobierno dijo que íbamos a pasar en la gestión de su gobierno, íbamos a ser la Suiza de América, y para nada, ¿no ve? En 20 años no hemos pasado a ser del país en vías de desarrollo o subdesarrollado a dar un paso atrás o hacia adelante, ¿no? En ciertos temas seguramente hemos dado pasos hacia adelante, pero en el tema de la corrupción, que debería, digamos, ser eliminada, hemos dado miles de pasos para el beneficio de unos cuantos, ¿no ve? Y eso no se arrastra, y eso no es de los 20 años. Desde la fundación de nuestra república, yo creo que siempre ha habido corrupción, siempre ha habido gente que ha gobernado o apoyado al gobernador, al que ha gobernado para llenarse los bolsillos, ¿no ve? O la mala gestión que se hace también, ¿no ve? Ustedes saben que, digamos, cuando en el sector público privado se hace auditoría, se persigue que la eficiencia, la eficacia y el manejo eficiente de los recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hoy entrase, no sé, bueno, deben estar haciendo auditorías en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, donde está fatal el tema, ¿no ve? O sea, es una crisis fatal, no es más que el yacimiento ha dejado de ser el que produce, el que explora hace tiempo, y 20 años ha tenido para poder sustituir los combustibles de importación por combustibles hechos por nosotros. En 20 años no han podido desarrollar eso, se han malgastado la plata. Entonces, para un gobierno, yo no soy miembro, digamos, del partido actual o del que está en función del gobierno, pero en 5 meses no se puede pedir milagros, ¿no? De lo que se ha hecho en 20 años, ir corrigiendo no va a costar, no va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que tener paciencia. Claro que hay sectores, digamos, que son inoportunos, ¿no? No sé si han visto a través de los medios de comunicación, el que es dirigente de la Central Obrera Boliviana tiene un sueldo o un ingreso, está en comisión, ¿no? No sé en qué empresa trabajará, debe ser de los cooperativistas mineros. Su sueldo es 40.000, más de 40.000 o más de 40.000, ¿no ve? Entonces, él no está luchando por los demás, está luchando por mantener su estatus, por seguir ganando ese monto y seguir estando en comisión sin trabajar, ¿no ve? Lo que hace es política. Están queriendo desestabilizar a un gobierno que ha sido electo democráticamente, les guste o no les guste, a quien le guste, ¿no ve? O no le guste. Entonces ahí está el problema que se genera por un tema de un cambio que tiene que hacer en el Código Tributario mediante ley, ¿no ve? Porque toda modificación tiene que ser mediante ley, no puede ser un decreto reglamentario, una normativa tributaria, una resolución ministerial, para nada, ¿no ve? Tiene que ser un decreto, una ley que modifique la misma ley y que es aprobada en el Poder Legislativo. Entonces, ahí estamos siendo frenados. O sea, ustedes están viendo, digamos, conceptualmente están viendo cuáles son las atribuciones, qué principios se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Los límites de la potestad tributaria y todo eso, y se aplica en este sentido, ¿no? Porque el perdonazo es a favor de quiénes, es decir, a favor de los contribuyentes, ¿no? Perdonazo y alivio, o sea, se llama creo que el proyecto del alivio tributario, ¿no? Donde está el perdonazo y la condonación de deudas. ¿Listo? Ya, está bien. Gracias, Diego. Por favor, ahora también Ivette Mamani. Hoy, a principio, ahora van a dos y después después del descanso vamos a hacer con otro compañero o compañera. Ivette, Licenciado, sí, voy a presentar mi pantalla. listo, perfecto. Entonces, adelante, prepara, comparte y inicia. Ok. Mm,
No sé si se nota. Espera, ahorita está un ratito. Ahora sí, ya estás compartiendo, ya estamos visualizando. Bueno, Listo, primero, adelante. ok. Primeramente, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, Buenas noches. Bueno, hoy voy a exponer sobre la potestad tributaria. En primer lugar, tenemos el derecho tributario, que es el conjunto de normas y principios que regulen el poder tributario. Además, establece que todas las normas tributarias deben estar de acuerdo con la Constitución, ya que esta es la norma suprema del país. También busca garantizar la seguridad jurídica, es decir, que existen reglas claras, estables y justas para todas las personas. En segundo está la potestad tributaria, que tiene la facultad del Estado para crear, modificar o eliminar tributos. También tiene la manifestación del poder del Estado, que le permite exigir el pago de impuestos. También es obligatorio para los ciudadanos establecidas por ley. Su finalidad es financiar el gasto público y satisfacer necesidades públicas. En tercera parte están los límites de la potestad tributaria, que se divide en dos, límites formales y límites materiales. Los límites formales se basan en el principio de la legalidad o reserva de ley. Esto quiere decir que no puede existir un impuesto sin antes no existe una ley que lo autorice. Solo el órgano legislativo puede crear tributos y debe definir aspectos importantes. Los límites materiales. En los límites materiales están relacionados con principios de justicia tributaria. Por ejemplo, la capacidad contributiva, equidad, proporcionalidad, justicia tributaria. En cuarto lugar están las características. Entre las características está la abstracta, que tiene la facultad propia del Estado como expresión de su poder. Otra característica es permanente, existe mientras existe el Estado. Irrenunciable, el Estado no puede renunciar a este poder. E indelegable, solo el Estado puede ejercerla. En quinto lugar están las garantías constitucionales. Como podemos ver, está la generalidad. Todos deben contribuir al Estado, al gasto público. La proporcionalidad. Los tributos deben aplicarse según la capacidad económica de cada persona. Progresividad. Quien tiene más ingresos aporta más. Equidad. Busca un trato justo y razonable en los tributos. Control jurisdiccional. Permite revisar las decisiones del Estado para evitar abusos y garantizar derechos. En conclusión, la potestad tributaria es una herramienta fundamental para el funcionamiento del Estado. Su ejercicio debe estar limitado por la Constitución y orientado por principios de justicia, legalidad y equidad. Eso sería, licenciado. El licenciado, buenas noches. disculpa, mi micrófono apagué mientras tú Ay, exponías. ay. Está bien, bien, Creo que se ve gracias por la como... exposición. Como ven, jóvenes y señoritas, estamos, digamos, ampliando, escuchando, aprendiendo, porque uno siempre aprende, uno aprende de todos, no es necesario, no es el aprendizaje en una sola dirección, va de ida y vuelta, ¿no? Entonces uno va aprendiendo y va también aprendiendo y va conociendo, digamos, en detalle y la forma en la que construyen, digamos, ustedes sus aprendizajes. Esta es una forma, ¿no? La de la exposición a través de mapas mentales o gráficas similares que han ido utilizando. ¿Ya? Entonces, tengo una pregunta, Ivette. ¿Por qué la potestad tributaria debe ser ejercida dentro de los límites formales y materiales? Ivette. Licen, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Me Adelante. podría repetir la pregunta? No se Ahí escucha ya. muy bien. La pregunta es la siguiente.
Ha sido en base a tu exposición y en base a los componentes que has ido armando, articulando en tu gráfica. La pregunta es, ¿por qué la potestad tributaria debe ser ejercida dentro de los límites de formales y materiales? Ya. Porque según el tema, estos límites existen para proteger a los derechos y garantizar, en este caso, a los contribuyentes, ¿no? Es lo que entiendo. Está bien, perfecto, correcto. O sea, estas limitaciones, digamos, de cierta forma, garantizan, como dirías, protegen, digamos, ¿a quién? O sea, al que A los es, contribuyentes. a los contribuyentes, correcto, está muy bien, ¿no? Que se efectúe, digamos, la tarea, la potestad tributaria del Estado, pero dentro de los límites y parámetros constitucionales, ¿no? Dentro del marco legal, para que no se vulnere. Por ese es el motivo, ¿no? Ya está bien, gracias, Ivette. Bueno. Está bien. Ahora sí. Ahora continuaremos. En el descanso, después del descanso, van a entrar los otros dos compañeros que también voluntariamente se han presentado. Y el día de hoy, al finalizar la clase, para el día de mañana, que es unos 4 más o menos, que también voluntariamente me pueden ir dando sus datos, cosa de que el día de mañana, con los otros 4, digamos, hacemos la parte de la clase, ¿no? De este tema de la exposición. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces, ahora, sigamos entonces lo que hemos estado desarrollando hasta ayer. Nos hemos quedado con el tema de la deuda tributaria, ¿no ve? Algo que quería, digamos, compartir con ustedes también es, espérenme, aquí habíamos hablado de un tema, del tema principal, del tema de impuestos, ¿no ve? Se habla también de tasas, que no la, a ver, no la, tasas y contribuciones especiales, no, la debe cortar. Entonces, los impuestos se clasifican en 3, ¿no ve? En 3. A ver, vamos a detallar acá, espérenme un cachito. Listo, ya. Los impuestos se clasifican en 3. ¿No ve? Clasificación de acuerdo a nuestra constitución. Disculpe, no está compartiendo su pantalla. Perdón, bien, gracias que me han dicho eso. Yo me he olvidado, ya empezó a desarrollar sin compartir. Ahora sí, vamos a compartir. Espérenme. Ya, ahí está. Habíamos ayer comenzado con el tema principal, es el tema de los impuestos, ¿no ve? Pero en tema de la clasificación de impuestos, acá me falta en mi gráfica, tenemos lo que es, de acuerdo a lo que está en el Código Tributario vigente en nuestro país, son 3, impuestos, tasas y contribuciones especiales, ¿no ve? Impuestos, ya sabemos que hay impuestos de orden nacional, de orden departamental y de orden municipal, ¿no ve? Los cuales ya conocemos de cierta forma. Las tasas, podemos ver, digamos, en nuestras papeletas de servicios, la tasa de aseo y alumbrado público, que es una tasa que se presta por la prestación de algún servicio que te realiza el Estado a través de las diferentes instancias. Por ejemplo, el tema de alumbrado público y servicio de aseo público también lo realiza el municipio, ¿no ve? Por ejemplo, en Cochabamba, el municipio de Cochabamba, por sus atribuciones, el límite que tiene, digamos, territorialmente, ¿ya? Pero bueno, esas son las tasas, ¿no ve? ¿Qué otros tipos de tasas más? La gobernación, por ejemplo, tienen en Puerto Villarroel, en el Chapare, tiene una tasa portuaria, ¿no? Que pagan todos los que utilizan ese puerto fluvial, ¿no? En Puerto Villarroel, pagan una tasa, pero es el sujeto activo en este caso es la gobernación de Cochabamba, ¿no? Justo ayer creo que fue la posesión, ayer o anteayer ha sido la posesión del nuevo gobernador, ¿no ve? Creo que a las 5 de la mañana estaban en su posesión, escuchaba algo así de que van a trabajar desde las 5 de la mañana, me hace recuerdo a alguien que dijo igualito, y trabajaba desde las 5 de la mañana, creo, ¿no? Y en 20 años, ¿en qué nos ha dejado? ¿Ya? Entonces, la tasa, estas tasas, a eso se refiere, más o menos poniendo el ejemplo, porque hay contribuciones especiales, ¿ya? Que no la tengo acá, pero que es dentro de la clasificación del tema tributario, ¿no? De impuestos, está establecido, se puede aplicar, ¿listo?
un ejemplo, digamos, de impuestos, ya conocemos qué impuestos están vigentes, los impuestos directos, indirectos, las tasas, digamos, que pueden ser de orden nacional, de orden departamental y de orden municipal, ¿no? Te pueden ir creando tasas. Lo importante es que los impuestos y tasas no sean, digamos, similares, que no vulneren, digamos, o tengan similitud con otros impuestos, es decir, como el otro día expresaron ustedes, no puede, o sea, el IVA es un impuesto al valor agregado, ¿no? Es un impuesto directo, es un impuesto indirecto, no es un impuesto indirecto, porque va al consumo, ¿no? Entonces, no puede el municipio, digamos, sacar algo similar y cobrar a sus ciudadanos, ¿no? A los de pie, digamos. Compremos algo y encima tenemos que pagar otro IVA más. Entonces, no, hay límites, digamos, para cada poder, esta potestad tributaria, ¿no? Entonces, siempre, digamos, va a velar porque se esté cumpliendo eso, lo que está establecido en nuestra Constitución Política del Estado, lo que está establecido en las leyes, lo que también establezca el Tribunal Supremo cuando exista, digamos, este tipo de conflictos y tenga que solucionar, aclarar el tema de la vulneración, digamos, ¿no? Porque cualquier ciudadano puede presentarse ante el tribunal y también denunciar que se está vulnerando, digamos, nuestra Constitución o la Ley General de Impuestos, si es que se diese un tema como el que les indico, ¿no? Donde también puede haber tasas, ¿no? Tasas que sean departamentales y se estén replicando en el orden municipal o viceversa, ¿no? Donde pueda uno representar e impugnar, ¿no? Constitucionalmente esas modificaciones o complejos impuestos o tasas que afecten, digamos, al sujeto pasivo, en este caso, en general, al ciudadano, ¿no? Cuando es un impuesto que afecta, digamos, y va al consumo, ¿listo? Y las contribuciones especiales son, digamos, en hechos aislados, ¿no? Cuando hay algún problema, digamos, no sé, en el municipio, en la gobernación o a nivel nacional, donde el Estado necesite, digamos, por ejemplo, hemos tenido el problema de sequías, inundaciones, ¿no? Algunos movimientos sísmicos que se han dado, por ejemplo, acá en Cochabamba y en el resto del país, pero que han sido, digamos, relativamente leves, salvo lo que pasó en una provincia aquí en Cochabamba hace años, ¿no ve? Donde sí tuvo un efecto mayor, ¿no? Y se llegaron recursos hasta de fuera del exterior y la famosa corrupción fatal, ¿no? De todo lo que ha llevado, creo que hasta en efectivo se han robado, ¿no? Los que estaban en el gobierno de turno, y no estoy hablando de hace 20 años, más de 20 años, ¿no? Y fíjense, es un mal endémico en nuestros gobernantes, ¿no? En el tema cuando uno ejerce la política. Antes de ejercer la política, yo creo que nadie es sujeto, digamos, de ser invadido por ese bicho raro, ¿no? Pero cuando ejercen el poder, creo que se envenenan con ese tema, ¿no? Ya, ¿listo? Entonces, eso tenemos sobre el tema de impuestos. Ahora, espérenme, vamos a ir al punto que estábamos tocando hace rato del tema. Nos hemos quedado en el cálculo de deuda tributaria con el caso de la tasa del 2%, diré del 4%, ¿no ve? Replicando este tema y añadiendo algo más. He hablado de impuestos directos e indirectos. Acá les voy a detallar como parte introductoria también lo que son los impuestos de nivel central, que se tiene a nivel central, lo que está descrito en la ley 843, ¿no? Tenemos 11 impuestos. Acá nos faltaría uno, creo. El impuesto a la riqueza, ¿no ve? Y uno menos, el ITF estaría ya de menos, entonces estaríamos más o menos manteniendo los mismos impuestos a nivel nacional. Impuestos a nivel departamental, tenemos el tema de la transmisión gratuita de bienes. Y a nivel municipal tenemos dos impuestos, a los vehículos y a los bienes inmuebles, ¿no ve? Entonces ahí tenemos el rosario de impuestos que están vigentes en el país. Ahora, entre impuestos indirectos está el IVA, el ICE y el IEHD, ¿ya? Y los directos son el IT, el IOE, el RCIVA, el IDH, bueno, el ITF ya no aplica, ya ha sido eliminado. Entonces, ¿qué será un impuesto indirecto? Ahí dice, graban el consumo, la producción de bienes y servicios en lugar de la renta o el patrimonio de las personas naturales o jurídicas que ejercen alguna actividad económica, ¿no ve? Entonces, cuando nosotros en la práctica, digamos, vemos que el IVA, por ejemplo,
grave el consumo, ¿no ve? Porque el IVA está inmerso en el tema de las ventas y compras de quien ejerce la actividad o actividad económica, ¿no ve? Pero el impuesto, cuando te emiten la factura, ¿quién se beneficia? Tanto, digamos, el contribuyente que emite y sus compras se la tiene, se beneficia del crédito fiscal. Pero este impuesto es indirecto, va al consumidor, ¿no ve? Porque al final, digamos, de la brecha está el consumidor. O sea, todos nosotros somos consumidores, compramos productos y bienes y servicios, y al pagar el servicio nos emiten la factura. Entonces nosotros indirectamente estamos pagando el impuesto, ¿no? Y quien, digamos, paga el impuesto como, podríamos llamarle, como sustituto, aunque está alcanzado directamente por el impuesto, porque se compensa el crédito de sus compras para poder pagar efectivamente este impuesto, ¿no? Pero es una agravación al consumo, ¿no ve? Estos impuestos se caracterizan por ser transferibles a terceros, es cierto, ¿no ve? El contribuyente paga, pero el precio final lo pagamos nosotros, ¿no ve? Pagamos el precio final del bien o servicio y ahí está inmerso el impuesto. Ahora, con el cambio que se va a dar una vez que se apruebe la ley, y ahí está incluido el tema, el impuesto ya no es por dentro, está el impuesto ya por fuera, es decir, antes comprábamos, digamos, algo en 100 bolivianos y ya está incluido, digamos, el IVA del 13%. Hoy, cuando vayas a hacer la compra, el valor del bien puede ser 100 y a eso el vendedor te tiene que sumar, como el impuesto por fuera, el 13%, ¿no ve? La evasión, digamos, el no cumplir con esa obligación va a seguir vigente, ¿no ve? Porque esté por dentro del impuesto o por fuera, hay contribuyentes que son formales y cumplen con su obligación, que debería ser para todos, pero hay otros, digamos, que evitan, ¿no? Emiten la factura cuando así lo requiere entre comillas, requiere el cliente, ¿no ve? Ahí todavía la pregunta, si, digamos, no te da la factura, dime, la factura, por favor, ya, te lo emiten, no te dicen que el precio que te han dado es sin factura. Ahora pueden decirte que el precio que te dan es sin factura, pero tienen que añadirle ahora, sumar el 13%, ¿no ve? Efectivamente, listo. Y los impuestos directos es un tipo de impuesto que grava directamente la renta o patrimonio de las personas jurídicas, unipersonales, ¿no ve? El patrimonio de las empresas, es decir, personas naturales y jurídicas, ¿no? Se paga directamente el Estado. ¿Cuál es? Tenemos ahí el IUE, ¿no ve? El IT, para demostrar dos impuestos importantes, digamos. Los contribuyentes la mayor parte están alcanzados por el IVA, el IT, el RCIVA y el IVE. Ahí tienen dos impuestos indirectos y dos impuestos directos, ¿no ve? Es importante repasar en base a lo que hemos ido viendo el tema de los impuestos. ¿Listo? Ya. Volvamos entonces a lo que estamos realizando. Listo. Ya. Entonces, estamos viendo el tema de la deuda tributaria, ¿no ve? Que es igual al tributo omitido, que tiene que estar de acuerdo al artículo 47 expresado en UFBs a la fecha de vencimiento, ¿no ve? Para poder calcular y determinar la deuda. No se olviden que se considera impuesto hasta la fecha de vencimiento. ¿Listo? Después de la fecha de vencimiento, si uno va a pagar parcialmente o totalmente, porque tiene que pagar sí o sí todo, ¿no ve? Puede hacer pagos parciales. Estos ya son fuera de plazo, de la fecha de vencimiento, y ya conlleva como componentes de la deuda tributaria, digamos, el tema de la tasa de interés, expresado en UFBs con mantenimiento de valor de UFBs, y el tema del tiempo que transcurre. Si digamos, mi vencimiento era ayer y voy a pagar hoy día, ya ha pasado un día, digamos, de mi fecha de vencimiento, entonces ya tengo que hacer el cálculo como deuda tributaria, utilizando lo que dice el artículo 47, la fórmula, deuda tributaria es igual a tributo omitido más el interés. Y el interés, en este tema, bajo lo que establece el artículo 47, nos define. ¿En qué sentido? Sabemos que, a ver, vamos a graficar eso. Sabemos que tema impositivo, la deuda tributaria, bajo lo que establece el artículo 47, tenemos tres tasas, la del 4%, la del 6% y la del 10%. ¿Cómo se define esto? Vemos, digamos, un concepto que vamos a ver más adelante que tiene que ver con la prescripción. ¿Ya? Relacionemos con ese concepto, ¿no ve? La prescripción, ¿qué prescribe? Las facultades de
la administración tributaria de las facultades que tiene, ¿no? Las facultades de la administración tributaria. ¿Cuáles son esas? Fiscalizar, ¿no? Determinar, investigar, liquidar, ¿no ve? Algunas que estoy nombrando, verificar, controlar, ¿no ve? Ejecutar, digamos, también las ejecuciones tributarias, ¿no ve? Tiene varias atribuciones. Entonces, esta prescripción nos dice que es por 8 años, digamos. Pasados los 8 años ya habrían prescrito estas facultades. Entonces, este tema de la deuda tributaria, ¿ya? Considera este tiempo de los 8 años. Entonces, considera que para tomar en cuenta la tasa del 1%, del 4%, se tiene que tomar a partir del día de la fecha de vencimiento, entre el primer día, ¿ya? Primer día, pongamos acá, del primer año, a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento, primer día del primer año, ¿listo? Perdón, del primer año, hasta el último día. ¿Último día de qué? Del cuarto año. ¿Listo? Eso nos dice. Entonces acá hay un tercer año, hay un segundo año, un tercer año, que se considera. Ahora, si el pago de esa deuda está desde el día siguiente de la fecha de vencimiento, o consideramos desde la fecha de vencimiento, hasta el último día del cuarto año, ¿qué tasa voy a utilizar? La tasa del 4%. ¿Listo? Voy a utilizar esa tasa del 4%. ¿Ya? Ahora, podemos ver eso gráficamente. Ayer hemos ido viendo haciendo un pequeño ejercicio. ¿Ya? Pero hoy vamos a hacer otro ejercicio que nos va a ser más, nos va a ayudar a entender este tema mejor. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio de deuda tributaria. A ver, acá tenemos un NIT que termina en 17. Entonces sabemos si termina en 7, su fecha de vencimiento va a ser, como es un impuesto mensual, va a ser el 20 del mes que sigue. A ver, es el impuesto al valor agregado, que es mensual, es del periodo agosto 2024. El tributo omitido a su fecha de vencimiento son 7.000 bolivianos que debe haber pagado. ¿Listo? Y el pago lo va a hacer el día de... Vamos a hacer como hicimos ayer, vamos a poner aquí la fecha de pago, que sea hoy día la fecha de pago. 07 de mayo del 2026. Listo. Para esto necesitamos bastante información, ¿no ve? Entonces tenemos que utilizar la fórmula de deuda tributaria, ¿no ve? Que está acá. Esta es la fórmula que tenemos que utilizar, pero para poder determinar qué nos dice la ley. Nos dice que este tributo omitido tiene que estar expresado en UFBs a la fecha de vencimiento. Ya sabemos entonces, ayer hicimos, ¿no ve? Este tributo omitido, entonces, los 7.000 tendremos que dividir entre la UFB de la fecha de vencimiento. ¿Listo? No tenemos, vamos a determinar la fecha la fecha de vencimiento ya sabemos que es 20 de septiembre. 20 de septiembre, ¿no ve? Porque es del mes de agosto, voy a declarar en septiembre. Entonces sería 20 de septiembre del 2024. ¿Listo? Esa sería mi fe. Ahora nos vamos a fijar si, digamos, siempre tenemos que ver si es una fecha. Claro que, digamos, cuando ponemos en la calculadora tributaria de impuestos, no hay problema. Pero cuando nosotros tengamos que desarrollar, siempre nos tenemos que fijar, pues nos puede pasar de la mano, ¿no? Ver realmente si el 20 de febrero, 20 de septiembre de 2024, 20 es feriado, es sábado, domingo, ¿no ve? 20, fíjense, 20 de septiembre es viernes, entonces es un día hábil, porque ya saben que los días hábiles en la administración pública, no solamente en impuestos, la administración pública comprende ministerios, gobernaciones, alcaldías, es de lunes a viernes. Excepcionalmente pueden trabajar, digamos, sábado, sí, pero lo hacen mediante la aprobación de algunas resoluciones para que puedan trabajar ese día, ¿no ve? Alguna vez se ha dado impuestos para la ampliación del pago de impuestos hasta un día sábado. Van a habilitar ese día más pero mediante un decreto, el tema de esa ampliación, ¿listo? Y una normativa de impuestos. Entonces, ya sabemos, digamos, que el tributo omitido
tiene que estar expresado. Entonces ya sabemos que 20 es día viernes, listo. Entonces nos falta saber cuánto está estaba la UFB a esa fecha. Hemos dicho que la fecha de pago va a ser hoy día, entonces necesitamos también tener la UFB de hoy. Tenemos que tener también el tributo omitido expresado en UFBs a la fecha de vencimiento. Queremos saber con qué tasa vamos a trabajar. 24, 25, 26, a ojo de buen cubero ya sabemos que es la tasa del 4%, pero queremos medir qué tiempo ha transcurrido desde la fecha de vencimiento hasta la fecha en que se va a pagar. ¿Listo? Y abajo tenemos que definir, vamos a determinar la deuda tributaria, esta de aquí arriba, va a estar expresada, porque vamos a expresar el tributo omitido en UFBs a la fecha de vencimiento, entonces la deuda tributaria, la primera que vamos a sacar, va a estar expresada en UFBs. Esa la vamos a tener que convertir en deuda tributaria expresada en bolivianos, y como ayer hicimos en el curso, alguien de ustedes manifestó que esto lo único que se hace es multiplicar la deuda tributaria ya expresada en UFBs, multiplicar por la UFB de la fecha de pago. Y ahí tenemos el monto a pagarse en bolivianos en esa fecha de pago que sería, digamos, hoy día, 7. ¿Listo? ¿Qué nos dice la ley? Justamente eso. ¿No ve? Aquí también tengo este archivito. Ay, mejor vamos al otro. Ya. Ahí tenemos, ¿no ve? El tributo omitido será expresado en unidades de fomento de vivienda publicado por el Banco Central de Bolivia. Listo, perfecto. El Banco Central de Bolivia es quien publica las UFBs. La tasa de interés podrá variar de acuerdo a los días de mora. N1, dice, sería la tasa del 4%. N2 sería la tasa del 6%. Y N3 sería la tasa del 10%. Ahora, no se utiliza una tasa, digamos, primero a cuarto año. Utiliza una tasa, ¿no ve? Pero si supera los 5 años ya no se va a utilizar solamente la tasa del 4%, sino también se va a utilizar la tasa del 6%, o sea, 2 tasas, ¿no? Encarece la deuda tributaria, por supuesto, ¿no? Puede ser exponencial. Y si supera los 7 años, de 8 años para arriba, se añade la tasa del 10%. Fíjense, considerando lo que hemos expresado en acá en el formulario, ¿no ve? O sea, es decir, 4, 6, 10 y el tema de la prescripción, podría haber deudas que sean más de 8 años, ¿no ve? Entonces ya se va a aplicar estas 3 tasas. Hay deudas de más de 8 años, pueden ser 10, 12, porque hay deudas que han sido impugnadas y están siendo analizadas, determinadas, validadas o validadas parcialmente o rechazadas en otras instancias que no son impuestos nacionales, sino que son la Autoridad de Impugnación Tributaria, que son el Tribunal Supremo de Justicia, que tienen plazos, ¿no ve? Pero dada la carga de trabajo que tienen, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Justicia, a veces los casos duran años, ¿no ve? Entonces, fíjense, si sale a favor del Estado el impuesto que ha sido impugnado, o la deuda tributaria que ha sido impugnada, y ha llegado hasta Sucre, y en Sucre la sentencia ha sido a favor del fisco y el contribuyente ha perdido, tiene que pagar con esas 3 tasas. Y lo que ha transcurrido es el tiempo, entonces se encarece, digamos, sus obligaciones, ¿no? Entonces ahí más o menos que podría haber una cierta vulneración de los derechos del contribuyente y con la ley que va a salir del perdonazo, del alivio tributario, de cierta forma se está corrigiendo, ¿no? Porque el Estado, digamos, no puede abusar de tanto, digamos, del contribuyente, sabiendo que de las personas que ejercen actividades económicas, solamente casi el 20% es formal, ¿no ve? Estos señores son los que pagan impuestos, estos señores son los que pagan deudas tributarias, estos señores son los que llegan hasta la máxima instancia del Tribunal de Justicia, impugnan y pierden también, y tienen que pagar esos impuestos. Pero hay otro sector que es informal, ¿no ve? Que representa más del 80%, no es el 80%, pero bueno, hoy debe estar, tiene que ser más del 80%, que no paga impuestos, que no hay formalidad, ¿no ve? En ningún plano, ¿no? Ni laboral, ni tributario, ni ningún otro que está, y ahí están camuflados algunos que podrían ser contribuyentes del régimen general o posiblemente de los regímenes especiales, que no pagan impuestos. Entonces, el Estado anda ajustando mediante el Servicio de Impuestos Nacionales con sus fiscalizaciones y determinaciones a este pequeño sector.
¿no ve? Podemos decir pequeño porque el otro 80% posiblemente en el 20% hay empresas grandes, gigantes, ¿no ve? En el otro 20%, 80% no va a haber una empresa gigante, difícil, digamos, ocultar una empresa, una industria, ¿no ve? Camuflada informalmente, no. Hay un montón de contribuyentes. Debe haber hasta medianas que están camufladas y dispersas ahí en el mercado. ¿Listo? Entonces, esa presión, fíjense lo que tienen que pagar si superan los 10 años. Vamos a ir haciendo ejercicio, vamos a ir practicando. ¿Listo? Ya, sigamos viendo entonces, espérenme. Ya. Entonces, veamos la siguiente plana. Ahí nos dice, del 4% anual desde el día siguiente al vencimiento del plazo. ¿No ve? Para el pago de la reducción tributaria hasta el último día del cuarto año o hasta la fecha de pago dentro de ese periodo. ¿Se aplica eso? A ver, espérenme. ¿Se aplica o no se aplica? Sí se aplica, ¿no ve? Porque si vemos, digamos, en la gráfica que hemos ido haciendo, desde el primer día después de la fecha de vencimiento hasta el último día del cuarto año, se puede tomar en cuenta la tasa del 4%. Si el pago es desde el primero hasta el cuarto año. En nuestro ejemplo, que tengo acá, ¿a dónde está el ejemplo? Aquí lo tenemos. Fíjense, la fecha de pago fecha de vencimiento es de septiembre de 2024. Y la fecha de pago es 7 de mayo de 2026. 24, 25, 26 no han superado los 4 años, así a cálculo simple, ¿no ve? Ya sabemos entonces qué es lo que requerimos, digamos, para conocer más este detalle. Nos dice la normativa que se cuenta a partir del día siguiente. El día siguiente es 21. Ahí no se toma en cuenta, por si acaso, se cuenta hasta a partir del día siguiente hasta la fecha de pago. ¿Listo? Y siempre va a ser días hábiles. Es decir, si al día siguiente, por ejemplo, viernes es 20, ¿no? 21 es sábado, se cuenta, porque es corrido, son días corridos que se cuentan, ¿ya? 21 de septiembre del 2024. Ese es el primer día del primer año, ¿no ve? Si contamos, digamos, para ver si han transcurrido los 4 años, vamos a hacer este ejercicio. Voy a poner, por eso es importante esta parte que les he, no sé si he abierto, voy a abrir un momentito, espérenme por favor. Que no habrá las UFBs. Ya. Acá les he puesto un calendario, ¿no ve? No necesitamos sumar con los dedos ni nada por el estilo el tema de los días que transcurren porque tenemos la planilla para poder hacerlo, pero también podemos hacerlo manualmente, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, 2024 es un año bisiesto, ¿no ve? Tiene 365 días, pero el día que modifique que sea la gestión un día más es febrero, ¿no ve? En los casos, la deuda es de agosto, ¿no ve? De agosto 2024 y se va al pago que va a ser en 26, el 2026 que va a ser en el mes de mayo. ¿Listo? Entonces, 25 no hay año bisiesto, son 365 días. 26, 365 días. 24, ahí tenemos 366 días, ¿no? Pero hagamos el ejercicio. Veamos, digamos, ese tema de lo bisiesto y no bisiesto. Vemos también el tema de los calendarios, ¿no? Para ver, digamos, efectivamente el tema del vencimiento, ¿no? Nos sirve, digamos, para verificar eso. Ya que tenemos todas las UFBs de 2026, tengo acá, y del 2024. Entonces vamos a sacar de ahí las UFBs. Vamos a ver de septiembre, por ejemplo, octubre, noviembre. A ver, es el septiembre, era 20, ¿no ve? 20 de septiembre, allá, aquí está. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Esa sería la UFB del 20 de septiembre, que es un día hábil, viernes, ¿no ve? Con esa tasa tenemos que trabajar. Y con la, diré UFB, ¿no ve? Y con la UFB de el 7 de mayo, que está todavía, se publica más o menos, las van publicando a principios de mes. Por ejemplo, en estos días seguramente, o tal vez ya han publicado, ya vamos a tener hasta el siguiente mes, hasta junio 10 vamos a tener el dato. ¿Listo? Van publicando más o menos entre el 7 y el 10 ya publican las UFBs que faltan acá. ¿Quién las publica? Como os he dicho, el Banco Central. ¿Listo? Entonces, volvamos, digamos, a lo que estamos viendo. Nuestro ejercicio.
Entonces, tomamos en cuenta eso, ¿no ve? Entonces, para hacer correlativo a este tema, vamos a tomar también fecha 21 de septiembre, pero del año 2025. Ahí ya hubiese pasado el primer año. ¿Listo? Ahora, si ponemos acá 21 de septiembre del 2026, el pago del impuesto no ha superado la segunda gestión, ni tampoco si ponemos del 2027 o 2028, no superó ni la tercera ni la cuarta. Está dentro de los 4 años. Entonces, en este caso, ¿qué fecha vamos a tomar? Vamos a tomar acá la fecha de pago, que sería 7 de mayo del 2026. Entonces, esta es la fecha de pago. Estamos considerando eso. ¿Qué tenemos que medir? El tiempo que ha transcurrido entre la fecha de vencimiento, ¿no? Contando a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago. ¿Qué información tenemos que conseguir ahí? Saber qué tiempo ha transcurrido, ¿no ve? ¿Qué tiempo ha transcurrido para poder contar con ese dato y poder calcular el interés, ¿no? que se ha dado en ese tiempo? ¿Listo? Entonces, lo único que hacemos, digamos, aquí es restar de la fecha de vencimiento, fecha de pago, en esta gráfica, con la fecha de vencimiento, que automáticamente me va a contar a partir del día siguiente. ¿Cuántos días han transcurrido? Ahí han transcurrido 594 días. ¿Listo? Entonces, ya sabemos con qué tasa de interés vamos a trabajar, ¿no ve? Aquí entonces colocamos que la tasa de interés va a ser el 4%. Perfecto. El tiempo, 594 días. Ya está determinado, ¿no ve? Va a ser ese cálculo. ¿Qué nos falta determinar? Saber cuánto es la UFB de la fecha de vencimiento. Y ese dato ya lo tenemos en nuestro archivo digital, ¿no ve? Del 2024 sería 2.52914. ¿No ve? Entonces sabemos que es 2,52914. ¿No? Entonces las UFB siempre llevan 5 dígitos posteriormente. Está compuesta con número entero y 5 dígitos posteriormente. ¿Qué nos falta? La UFB de la fecha de pago. Entonces vamos igual, nos vamos a nuestro archivo. Esto uno puede conectar ambas planillas para que automáticamente vaya jalando, ¿no? Con fórmula, ¿no? Pero para tema demostrativo vamos a ir viendo cómo está registrado acá. Este es un archivo anual que registra el Banco Central. Fíjense, año 2026, unidades de fomento a la vivienda, que va publicando cada mes. Yo tengo de varias gestiones ya, que se han cumplido, pero que nos sirven también para calcular, porque la deuda, como se ha dicho, puede ser de más de 10 años. Entonces tengo que yo hacer el cálculo, verificar o sea, cuando ustedes trabajen en una empresa privada y tengan deuda tributaria y la administración tributaria les determine una deuda, ustedes tienen que verificar si realmente el cálculo que ha hecho o la determinación que ha hecho la administración tributaria es correcta, ¿no? Podría haber un error en base, digamos, a las observaciones, a los hallazgos que tiene la auditoría tributaria. Te está depurando cierto crédito fiscal y tú determinas que no debería ser determinado en su totalidad, impugnas. Entonces, cuando la sentencia sí sale a tu favor, entonces tienes que impuestos te va a hacer otra liquidación, pero tú tienes que verificar si esa liquidación está siendo correctamente realizada, ¿no ve? Entonces vamos a ver a la del 2026, 23,230. ¿Listo? Entonces registramos 23,230. Fíjense lo que les decía, las UFBs son inflacionarias, ¿no ve? Porque cada día, digamos, como es inflacionario, va creciendo en base al índice de precios al consumidor. Mire, de la gestión 2024 de 2.52 está en 3.23 hoy, y mañana va a seguir variando. Mañana, a ver, veamos cuánto va a estar mañana. 8. Si ahí el 8 está a 3.23, 3.52. ¿No ve? 22 puntos más. Para este otro, 52 a 74. Ya es 34. ¿No ve? 352, 474, fíjense.
¿no? Fíjense lo creciente que es. Como les decía ayer, si ustedes quieren tener dinero en el banco guardado en bolivianos o en dólares, pueden acudir a esta figura de UFBs. Tener en UFBs y cada día se va a ir actualizando su deuda, como una tasa de interés, la UFB, ¿no ve? En este sentido. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esa información. Ya tenemos las UFBs correctamente. Es importante que, digamos, de acuerdo a la terminación del dígito NIT, definamos correctamente. ¿Listo? Porque hay feriados nacionales, ¿no ve? Pero hay también feriados departamentales, ¿no? Si mi empresa a la que yo, no sé, digamos, donde yo trabajo, tiene su casa matriz en La Paz, pero las oficinas, o sea, operativas están funcionando en Cochabamba, yo trabajo acá, tengo que considerar, digamos, el feriado donde está registrada mi empresa. Si mi empresa está registrada en La Paz, el 16 de julio es feriado. Aquí no. Entonces, mi cálculo de deuda va a tener que ser tomando el día siguiente. O mi fecha de vencimiento va a tener que recorrer al día siguiente, que es 17. ¿No ve? De acuerdo al registro donde está la empresa, ¿listo? Van a tener esos casos, ¿no? Digamos, hay empresas, por ejemplo, ¿no? Les he comentado otra vez, creo, ¿no ve? Por ejemplo, la Univalle, su domicilio fiscal, que ha registrado ante impuestos, tiene sucursales, tiene varias unidades académicas en el resto del país, ¿no ven? Tarija, Beni, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, creo que también tiene la Univalle. Sí tienen Univalle en Santa Cruz. ¿No ve? Entonces, pero su domicilio fiscal está declarado Beni. Entonces, ¿cuándo es el aniversario de Beni? Para que tomar en cuenta, digamos, si está dentro para las declaraciones mensuales, está entre el 13 y el 22, ¿no ve? No recuerdo, la verdad que carezco de conocimiento de cuándo es su aniversario del departamento del Beni. De Santa Cruz sabemos que es el 24 de septiembre. No sé si es el mismo, creo, de Beni, o Pando y Beni creo que tienen el mismo, pero no recuerdo. ¿No ve? Entonces, varía. Si, digamos, toda su administración está en Cochabamba de Univalle. Allá tienen un departamento de contaduría, pero es un departamento, no está la gerencia, todo ese equipamiento. Entonces, acá cuando declaran y hay feriado, digamos, en Beni, y si fuese, digamos, el 18 de mayo, digamos, termina su NIT en 9 y es el 22, ¿no ve? Entonces tendría que declarar al día siguiente, ¿no? No tomar la fecha de allá, sino dónde está domiciliado el contribuyente, dónde se ha registrado como domicilio fiscal principal. ¿Listo? Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, ya tenemos. Entonces, vamos a calcular el tributo omitido. Entonces, como dice la ley, es el tributo omitido dividido entre la UFB de la fecha de vencimiento. Perfecto. ¿Cuánto me da? ¿No? Ya está expresada en UFBs. 2.768 UFBs. Si multiplicamos eso por la UFB de hoy, nos va a dar un monto diferente, mayor. Superará los 7.000, por supuesto, ¿no ve? Pero, ¿qué tenemos que calcular para tener la deuda tributaria calculada y actualizada? Tributo omitido ya tenemos el dato. 2.768 UFBs, ya está expresado en UFBs como dice la ley. El interés es el que tenemos que calcular. El tributo omitido ya tenemos. Entonces, la tasa de interés ya hemos definido. N, que es el tiempo que va a transcurrir entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago, ya tenemos el dato, son 594 días. Por lo tanto, entonces, lo único que tengo que hacer es, acá, el interés, vamos a poner aquí. Interés va a estar expresado, en UFBs a la fecha de vencimiento, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener acá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Entonces, pasamos a la siguiente casilla y vamos a hacer enlazando las casillas, digamos, que tienen que ver con la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice el tributo omitido. Perfecto, ahí arriba. Agarro el tributo omitido expresado en UFBs. Perfecto. Abro corchete y paréntesis. Listo. De acuerdo a la fórmula es 1 más la tasa de interés, 0.04, que es el 4%, dividido entre 360. ¡Ay, caramba! Me he salido. Dividido
repito, entre 360, ¿no ve? Cerramos el paréntesis y dice que la fórmula nos dice que es elevado a n, entonces vamos a elevar a n, que es 594, ¿no? Que está aquí, menos 1. Cerramos el corchete, en este caso 2 paréntesis hemos utilizado, ¿no ve? Y ahí tenemos la expresión. ¿Estará correcta? Podemos comparar, digamos, con lo que dice la fórmula, ¿no ve? Tributo omitido es 2.768 multiplicado por el factor que determina la tasa y exponencialmente al tiempo que tiene que ha transcurrido y el año que se considera, digamos, por fórmula, los 360 días menos 1. Entonces, la tasa de 4% expresada, el tiempo es, aquí, B31, creo que aquí me he equivocado en la fórmula, ¿no ve? B31, está bien, aquí le he puesto punto, sería menos 1, ¿no ve? Y ahí ya tenemos vamos a poner el resultado. Entonces, ya tenemos el monto, el interés, desde la fecha de vencimiento a la fecha de pago, expresada pero también en UFB, ¿no ve? ¿Qué nos falta? Ya tenemos ambos conceptos, tributo omitido expresado en UFBs y el interés calculado en base a la tasa de interés y al tiempo que ha transcurrido, ¿no ve? Expresada en UFBs también. Entonces tenemos que tener la deuda tributaria que ya está expresada, el tributo omitido expresado en UFBs, más la tasa de interés, el interés expresado ya con los cálculos realizados en UFBs. Nos falta determinar cuántos serían bolivianos a la fecha. En UFBs nos dice que son 2.957, ¿no ve? Sí, y esto lo único que tenemos que hacer es, para expresar en bolivianos a la fecha de pago, es este monto, multiplicar por la UFB de la fecha de pago. PIC. Y ahí está. ¿Cuánto ha encarecido su deuda de este contribuyente pagando fuera de plazo, después de un año y más días, ¿no ve? Después de 594 días, ¿no ve? Ha superado el año y hay un saldo de 10 más, pero suman 594 días. 9.556. Esto es lo que el contribuyente debería pagar de ese impuesto que ha determinado o ha pagado parcialmente y lo que debe se convierte en UFBs de acuerdo a fórmula y se obtiene el resultado. Entonces ahí tenemos 9.556 bolivianos que tendría que pagar de 7.000. ¿Cuánto se le ha encarecido, digamos? ¿No ve? Entonces tiene que destinar otro como un 15, casi 20% más para poder cubrir su deuda. ¿Qué va a entrar a la deuda? De estos 9.556 va a ir a cubrir la deuda de los 7.000. Y el resto es esa carga, esos accesorios con los que se sobrecarga, digamos, el tema tributario para el contribuyente, ¿no? De que tiene que pagar ese impuesto, pero también tiene que pagar los intereses en mantenimiento de valor por haberlo hecho fuera de plazo. ¿Listo? Pero ahí, pagando ese impuesto, se vuelve un pago total que ha cumplido con su obligación tributaria. ¿Ya? ¿Listo? El mismo cálculo se hace, digamos, para si fuese una deuda determinada por la administración tributaria, impuestos le va a determinar el saldo que tiene por deuda o lo que le ha determinado, digamos, en función a la revisión que ha hecho de agosto, de su declaración jurada. Le ha depurado crédito fiscal porque había compras que no estaban relacionadas con su actividad grabada y le determina 7.000 y el mismo proceso tiene que ser el cálculo, ¿no ve? El contribuyente le dirá, voy a pagar hoy, jueves 7, entonces le hace el cálculo. No paga hoy, al día siguiente va y acá se vuelve a hacer si digamos no puede pagar hoy día y lo hace el día de mañana, ponemos la fecha del 8 y ¿cuántos días han transcurrido? Un día más. Entonces el cálculo se va a hacer tomando en cuenta ese cambio en M, ¿no ve? Para poder determinar el monto exacto. ¿Listo? ¿Ya? ¿Está bien? Con eso ya ha quedado un poco más claro, digamos, el tema de deudas para el primer rango o tramo que podemos llamar para la tasa del 4%. ¿Sí, no ve? Ya. Ya listo. Entonces, sigamos viendo lo que nos dice nuestro código tributario. ¿Lo ve? Ya, vámonos a la siguiente tasa. Dice, del 6% anual, desde el primer día del quinto año de mora hasta el último día del séptimo año. Allá nos está diciendo que vamos a tomar, fuera de tomar la tasa del 4%,
vamos a tomar también la tasa del 6%, si dentro de ese periodo del quinto al séptimo año está la fecha de pago. Nos voy a tomar la tasa del 4 y del 6%. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo tomamos esto? A ver, vamos a ver en nuestra que hemos ido haciendo en esta de acá. ¿Ya? Entonces, estamos hablando, ya hemos dicho del primer año. Acá vamos a poner la tasa del 6%. 6%, perfecto. Ay, perdón. 6%. Listo. Entonces nos dice desde el primer día del quinto año, ¿no ve? Primer día del quinto año, hasta el último día del séptimo año, ¿no ve? Desde mi fecha de vencimiento ha superado los 4 años, es más de 4 años, de la fecha de vencimiento a la fecha de pago, pero si está entre el primer día del quinto año y el último día del séptimo año, la tasa de interés más que voy a utilizar va a ser la del 6%, es decir, voy a utilizar la del 4 y la del 6. Eso es lo que nos dice. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, digamos, el mismo ejemplo. Vayamos a trabajar con el ejemplo que nos está mostrando. ¿Listo? Aquí este mismo lo podríamos modificar, ¿no? ¿Les parece? A ver, vamos a modificar este. Digamos que sea de agosto, creo que sea más, de 4 años, del 22, 23, 24, 25, 26, sub 26, 22, del 21, ¿ya? Del 2021. 22, 23, 24, 25, 26, sí, ya superaría los 4 años. Entonces vamos a hacer lo mismo. Agosto de 2021, bueno, el mismo monto, misma terminación de dígito para poder tener el resultado rápidamente. Su fecha de vencimiento, 20 de septiembre del 2021. Ahí cambia, ¿no ve? Ese sería 20 de septiembre del 2021. ¿Listo? Y el día siguiente de su vencimiento va a ser del 2021. ¿No? Y vamos a poder poner eso, listo. Entonces la UFB ya cambia, no es la misma, ¿no ve? Porque su fecha de vencimiento es de otro periodo, de otra gestión. El tema del UFB de la fecha de pago se mantiene. El tributo omitido no es el mismo porque hay que volver a calcular. El tema de los días tampoco, ¿no ve? Aquí ya vamos a ver que posiblemente se trabaje también con la tasa del 6%, ¿no? Y nos falta medir el tema del tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a ir trabajando con esos datos. ¿Ya? Entonces hagamos lo primero. Sabemos que es de 2021. Verifiquemos que el 20 de septiembre de 2021 sea un día hábil. ¿Listo? Entonces nos vamos al calendario, que acá lo tengo en mi computadora. Nos vamos al 2021. ¿No ve? Porque es agosto 2021. Entonces su vencimiento es en septiembre. Termina en 7, sería el 20 de septiembre. ¿No ve? Mire qué casualidad, 20 de septiembre cae el lunes. No es feriado ni nada por eso. Entonces está correcto. ¿Listo? ¿Ya? Vamos viendo. ¿Qué más? Entonces vayamos viendo la UFB de la fecha de vencimiento. 20 de septiembre de 2021. Entonces nos vamos a la gestión 2021. 20 de septiembre. Creo que es esta. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Creo que es esta. Vamos a verificar el año, sí, el mes, el año, septiembre, y vemos la correlación, es 20. Entonces, 2.36944. Listo. Ya hemos registrado, ya tenemos la UFB de la fecha de vencimiento, la UFB de la fecha de pago, ya tenemos ese dato. Entonces, para poder determinar la deuda tributaria de este contribuyente, que su deuda es de más de 4 años, tenemos que calcular qué tiempo ha transcurrido. Pero para saber esto, vamos a tener que trabajar, para este tema, por ejemplo, tenemos que trabajar con esta otra fórmula más. ¿No ve? Esta otra. Tenemos que trabajar con esta otra fórmula más, que la vamos a poner por acá. Ay, perdón. ¿No? Entonces vamos a trabajar con esta fórmula que contempla la tasa del 4 y del 6%.
Tenemos que determinar cuánto va a ser N1 y cuánto va a ser N2. ¿Qué tiempo ha transcurrido entre el primer día después de la fecha de vencimiento hasta el último día del cuarto año? Y luego desde el primer día del quinto año hasta la fecha de pago o hasta el último día del séptimo año. A ver lo que dice la fórmula. Entonces veamos. A ver, primer día al día siguiente del vencimiento es 21 de septiembre de 2021. Vamos a poner 21 de septiembre, solamente para tema demostrativo es esto que estoy haciendo, ¿no ve? 21 de septiembre del 2021, 22. ¿Listo? Ese es el primer año. ¿Ya? El segundo año, nos queda, digamos, determinar el segundo año. Nos también va a quedar determinar el tercer año. Y por último, si corresponde el cuarto año, ¿no ve? Si supera, digamos. De hecho, supera, ¿no ve? Y la fecha de pago no va a estar acá. ¿No ve? Eso vamos a borrar. Listo. Esto también vamos a borrar el tiempo que ha transcurrido. Ya. Entonces, acá tomamos en cuenta, no es la única forma de construir, digamos, en el tema del tiempo, ¿no ve? Fórmula directamente yo puedo agarrar. Año redondo, tomo solamente, yo más que todo tomo esto, por, digamos, por el tema de los bisiestos y no bisiestos. No voy a contar los días que están transcurriendo. Puedo hacerlo por año, tomando en cuenta, digamos, eso de bisiesto y no bisiesto. ¿Listo? 21 de septiembre de 2023. ¿No ve? Porque ¿cuándo es el pago? 2026. Entonces, está todavía, vamos a ver si supera este tiempo. Listo. Entonces ahí, 21 de septiembre de 2024. 21 de septiembre de 2025. ¿No ve? Pero nos dice el último día. Entonces acá vamos a poner no 21, sino 20. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya tenemos fecha de vencimiento y fecha de pago supera los 4 años. Entonces quiere decir que vamos a utilizar no la fórmula porque el pago no está siendo dentro de estos 4 años, sino fuera de esos 4 años. Es una deuda más antigua del 2021. Entonces voy a tomar en cuenta para el tema del interés este tema. El tributo omitido igual lo voy a convertir en UFBs a la fecha de vencimiento, ¿no ve? Entonces supera los 4 años, ¿no ve? Porque el pago va a ser el 7 de mayo de 2026. ¿Listo? Entonces, el primer día a ver, vamos a borrar esto, espérame. El primer día del quinto año, de acuerdo a esto, a lo que dice la normativa, ¿cuándo sería el primer día del quinto año? ¿Qué dicen? El último día del cuarto año es 20 de septiembre de 2025. El primer día del quinto año. 21 de septiembre del Septiembre del 26. 25. Eso, correcto. 21 de septiembre del 2025. Perfecto. Ese es el primer día del quinto año. ¿No ve? Entonces vamos a calcular el tema del quinto año. ¿Listo? Si estamos dentro de ese quinto año, sí, vamos a ver, vamos a ir viendo. A ver, quinto año, decimos. Si tomamos como año, tendría que ser hasta el 21 de septiembre del 2026. Pero el pago, ¿cuándo es? El 7 de mayo del 2026. Entonces acá vamos a anotarnos la fecha de pago, que sería hoy día, 7 de mayo del 2026. ¿No ve? Esta es la fecha de ¿qué? Fecha de pago. Listo. Entonces, esta es la fecha de pago, esta es la fecha de vencimiento. ¿No ve? Entonces, primero, tomemos en cuenta qué tiempo ha transcurrido para tomar en cuenta la tasa de interés del 4% que está acá, para saber cuánto es N en ese primer tramo, desde el vencimiento del primer día al día siguiente del vencimiento hasta el último día del cuarto año. Entonces, lo único que por fórmula agarramos, este último día menos la fecha de vencimiento, que va a contar a partir del día siguiente, ¿no? Es lo que va a ser. 1461 días, ¿ya? Ese tiempo ha transcurrido y N1 va a ser 1461. Entonces, en la siguiente yo tengo que tomar cuánto tiempo ha transcurrido desde el primer día del quinto año hasta la fecha de pago. ¿Listo? Eso es lo que tengo que calcular. Entonces, aquí vamos a tener el otro N,
que va a trabajar con el tema de la tasa de interés para entre el primer día del quinto año hasta la fecha de pago. ¿Por qué está ahí, no ve? Porque si yo digo 21 de septiembre de 2026, no hemos llegado todavía a esa fecha, entonces está en del quinto o séptimo año, está dentro de ese rango, ¿no? Entonces ahí vamos a calcular lo que es la tasa N2. Entonces agarramos por fórmula la fecha de pago menos, se calcula desde esta fecha, desde el 21. Entonces tengo que tomar día antes para que me cuente desde el 21 el sistema, ¿no ve? Tomo esta fecha y me da que desde el 21 de septiembre de 2029 hasta la fecha de pago son 229 días. Entonces ya tengo determinado el tiempo. Ya sé que el pago desde la fecha de vencimiento a la fecha de pago va a ser utilizando este tipo de interés, ¿no? La fórmula que nos da el artículo 47 de acuerdo al tramo. Pero fíjense, ¿cuál es lo novedoso en esto? Que vamos a utilizar la tasa del 4% dentro de la fórmula y además vamos a utilizar la fórmula del 6%, conforme lo que establece la ley. ¿Estamos aplicando lo que dice la ley? Sí, estamos aplicando lo que dice la ley. ¿Listo? Y acá no es más que calcular, ¿no ve? Vamos a convertir el tributo omitido. Tributo omitido, que es... tributo omitido lo vamos a expresar en UFBs. Tributo omitido dividido entre la UFB de la fecha de vencimiento. Y ahí tenemos ya expresado en UFBs. ¿Qué nos falta? Nos falta el tema del interés, ¿no ve? Podríamos hacerlo acá. Acá pondremos el tema del interés. Interés expresado en UFBs a la fecha de vencimiento. ¿No ve? Es lo que tenemos que tener. Ya tenemos de la fórmula de deuda tributaria, tributo omitido, nos falta determinar el interés. Ya, vamos a determinar en función de esta fórmula. Ya, entonces hagamos esa tarea. PEC, ya. Hagamos entonces, de acuerdo a la fórmula, entonces, tributo omitido, expresado en UFBs, 2.954. Por, abro corchete paréntesis, ¿no ve? 1 más 0.04 dividido entre 360, cierro paréntesis, elevado ¿a qué? A 1461, que es N1, ¿no ve? Menos, de acuerdo a fórmula, menos 1, cierro corchete. Ahí dice más, ahora tengo que sumar nuevamente, nuevamente el tributo omitido expresado en UFBs por, abro dos corchete y paréntesis, otra vez, el componente de la fórmula, que es ahora con la tasa del 1%, 1 más 0.06 dividido entre 360, cerramos, paréntesis, elevamos, ¿no? A N2, que en este caso son 229 días. ¿Listo? Y cerramos el corchete. ¿No ve? Y ahí tenemos la fórmula. ¿Estará correcto? Tributo omitido, perfecto. La tasa de interés, N1, que es 1461, hemos tomado en cuenta. ¿No ve? Menos 1, se ha sumado ahora con la tasa de interés más, de 6%, tributo omitido nuevamente expresado en UFBs, y ahí tenemos la fórmula. ¿Cuánto nos da esto? Ahí tenemos el resultado. ¿No ve? Nos ha dado un monto, pero expresado el interés en UFBs. ¿Listo? Licenciado, en su fórmula al final falta menos 1. Perdón, a ver, vamos a ver. Bien. Tienes razón. Gracias. Está bien. Eso es muy bueno. Están siguiendo. 1, ya está listo. Entonces va a variar. A ver, vamos a ver cómo varía. Listo. Gracias. Correcto. Está bien. Entonces ahí me olvidé de esa parte. Sí, tienes razón. Sí, está bien. Eso, correcto. ¿Ya? Entonces, esto, digamos, ustedes pueden ya hacerlo con fórmula cuando tengan, digamos, que hacer cálculos. Ya tienen la fórmula directo, ya relacionan, digamos, las UFBs, el tiempo, todo. Tienen ya, digamos, armado, articulado acá en Excel y van a poder hacer automáticamente, cargar la información y les va a dejar, ¿no? Les va a lanzar la información. Yo tengo planillas de eso. Pero acá, digamos, tenemos que ver cómo está procediendo, digamos, cómo se procede, digamos, haciendo así detenidamente, que no lo vamos a hacer, ¿no? Cuando tengamos que hacer cálculos, ya vamos a tener nuestro formulario, cargar la información, digamos la deuda, ya vamos a tener fechas y automáticamente va a jalar
teniendo hojas enlazadas con las VDBs, por ejemplo, ¿no ve? Y va a poder medir, con parámetros, vas a poder medir el tiempo directamente en la fórmula, ¿no? Esto es solamente el tema demostrativo. Entonces, ya tenemos el interés. ¿Qué nos falta determinar? ¿Cuánto es la deuda tributaria? ¿No? 29, dice B29 más E28. No sería E28 en este caso, ¿no? Entonces vamos a borrar esto para poder hacerla nuevamente. Entonces, deuda tributaria ya tenemos para tenerla expresada en UFBs. Sería 2.954 más el interés que también está en UFBs, los 636. Ya tenemos expresadas también en UFBs. ¿Qué nos falta expresar? Nos falta expresar cuánto sería que tendría que pagar el contribuyente en bolivianos. ¿A qué fecha? A la fecha de pago. Entonces tomamos la deuda tributaria expresada en UFBs por la UFB de la fecha de pago, que es el día de hoy. Y nos da 11.604 bolivianos que se tendría que pagar de los 7.000. Fíjense el monto, cómo ha subido. En el anterior ejercicio que hicimos eran del 2024, ¿no ve? Un año y días. Y el monto era más o menos 9.000. Fíjense esos 7.000 en el tiempo que es más largo, ¿cuánto se ha convertido? En 11.604. ¿No ve? Más del 50% más fuera del monto determinado. Quiere decir que 7.000 de esta deuda que está pagando fuera de plazo, 7.000 va a ir a pagar su deuda y el saldo son los intereses y mantenimiento de valor en el tiempo que contempla la ley, digamos, para el cálculo de deuda tributaria. ¿Dónde va eso? Igual va a la recaudación que hace impuestos, ¿no? Por estar recaudando los impuestos que corresponden por ley, pero también eso se está sumando estos otros ingresos, si podrían llamar extraordinarios, que tiene conforme establecido el Código Tributario. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ya. Estamos repasando, ¿no? Porque yo sé que, digamos, esto hemos visto también, no sé, pero es bueno, digamos, repasar porque ustedes más adelante seguramente van a hacer en otros módulos, van a ver el tema de formularios y van a hacer cálculos, ¿no? Les va a ayudar a esto, lo que dice la ley, veamos, digamos, expresado a través de los números, ¿no ve? Ya. Entonces, ya. Pasamos a la siguiente. La siguiente tasa nos dice que es del 10%, pero esta nos dice desde el primer día del 8º año hasta la fecha de pago. Acá ya no nos habla desde el primer día del 8º año hasta el último día del 9º año, del 10º, del 11º, no. Esto queda abierto, es decir, si hay deudas mucho mayores en el tiempo que se puede dar, pueden estar en ejecución tributaria y después de muchos años recién sale el resultado, donde el contribuyente ha impugnado y no tiene más donde impugnar, que es el Tribunal Supremo de Justicia, o podría ser que el contribuyente ya acepte el resultado en la autoridad de impugnación tributaria con un recurso jerárquico y diga, ya no voy a más, hasta acá nomás, no tengo ya más argumentos para poder pelearla, decido pagar, pero puede haber pasado varios meses, años también, ¿no ve? Entonces, por eso está abierto este tema, desde el primer día del 8º año hasta la fecha de pago. Ahí no te dice, puede ser el mes siguiente, 2 años, 1 año, 3, 4. Está bastante abierto el tema. ¿Listo? ¿Ya? Este tipo de cálculo de deuda tributaria es el que iban a cambiar. No he visto en el proyecto en el que vi hace tiempo, ¿no? No sé si en el último que está en la Cámara de Senadores, el que ha revisado ya la Cámara Baja, con modificaciones, complementaciones, contempla este tema del cambio del cálculo de la deuda tributaria. ¿No ve? Porque es sobrecargada. Si ustedes ven, digamos, tener una actividad económica y nadie es perfecto, ¿no? Digamos, a veces vos dedicas tus recursos más a tu giro de negocio, soslayas un poco lo de impuestos porque sabes que puedes pagar después, pero la sobrecarga es fuerte. Y aparte, si digamos, en los procesos de fiscalización, la administración tributaria te depura crédito en función a las fiscalizaciones que hacen, ¿no? De impuestos mensuales y anuales, te incrementa tu gasto, ¿no? Para pagar una obligación que no la tienes contemplada. No creo que exista contribuyente que proyecte deudas tributarias, ¿no? Claro, eso sí, digamos, si en varios meses han hecho pagos parciales o no han pagado porque han tenido que destinar sus recursos a su giro de negocio, ahí tienen que ir calculando, como diríamos, proyectando. A ver, quiero pagar tal mes, pero las UFB salen mensualmente, entonces no voy a poder proyectar de aquí, a ver cuánto podría pagar, cuánto va a ser mi deuda de aquí a 9 meses, ¿no? Porque la UFB se publica cada mes, ¿no? Puedo hacer, digamos, si ustedes entran a la página del Banco Central van a encontrar cómo se construye la UFB.
en base a los índices de precio al consumidor y vas a poder construir, ¿no? Es cuestión, digamos, de buscar. Podría, digamos, uno de ustedes trabaja en una empresa y decir, el dueño nos dice, quisiera que me proyectes esta nuestra deuda de aquí a 9 meses, vamos a poder pagar en 9 meses. ¿Cuánto tendría que pagar? ¿Tendrías el tiempo? Sí. ¿Tendrías las tasas de interés? Viendo, digamos, el cálculo, se supera, digamos, los 4, 6 o 10 meses, diré 4 años, 7 años o más de 8 años, ¿no ves? Vas a poder tomar. N, digamos, lo que te va a variar va a ser la UFB, para hacer el uso de la UFB de la fecha de vencimiento y la fecha de pago. Puede que tengas la fecha de vencimiento, pero no tengas la fecha de pago. ¿Cuánto es la UFB? Para poder actualizar a esa fecha. Entonces vas a poder, digamos, entrar a la página del Banco Central, publica mensualmente. Entonces vas a poder entrar y verificar, tiene un enlace donde te enseña cómo hacer cálculo con índice de precio al consumidor y vas a poder desarrollarla, ¿no ve? Ir haciendo sus proyecciones. Ahora, ¿qué otra proyección puedes utilizar? ¿En qué porcentaje va creciendo la UFB? Entonces, en base a eso puedes ir proyectando cuánto va a crecer la UFB a esa fecha para poder determinar, digamos, después de 9 meses, aproximadamente cuánto tendría que el contribuyente prever para poder tener esos recursos y pagar, digamos, de aquí a 9 meses. O puede ir pagando parcialmente. O la otra opción que hemos ido viendo en teoría, que es las facilidades de pago. Pagar, acogerse a facilidades de pago por esa deuda de los 7.000 e ir pagando en cuotas. Cada cuota pero se va actualizando con mantenimiento de valor, interés y el tiempo que transcurre. ¿Listo? Ya. Entonces, en este caso, tenemos que esta deuda tributaria es de más de 8 años, ¿no ve? O sea, el término de prescripción son 8 años. Pero la ley prevé ese tema, ¿no? Puede haber deudas a mayor tiempo. ¿Listo? Hoy en día no sé si habrá todavía deudas que contribuyentes que tengan con el fisco que hayan sido determinadas bajo otra ley. Por ejemplo, la ley 1340. Cuando yo trabajo en impuestos, he tenido que hacer el cálculo de una deuda actualizada que ha ido hasta Sucre, ha salido la sentencia, pero el cálculo, todo ha sido determinado, el periodo que ha sido de la deuda y todo, como lo han impugnado y ha sido la sentencia la que ha salido, tenían que pagar conforme se hacía el cálculo de deuda tributaria con la ley 1340. ¿No ve? Hoy en día posiblemente no, esperemos que no existan, ya estamos a 2026, no creo que existan deudas que han sido con la 1340, pero uno tiene que conocer, digamos, la misma ley, ¿no ve? Digamos, ese interés simple, era más simple el tema, pero todo tenía interés sobre el interés, era la sanción sobre la sanción, se hacían, terrible era, digamos, el cálculo, ¿no? O sea, era exponencial, era interés simple, pero igual con las sobrecargas que determinaba esa ley, salían debiendo bastantes recursos, ¿no? No tanto como esta, ¿no? Como la que está vigente a la fecha, ¿ya? Entonces, vamos a ver, en este ejemplo veremos lo mismo, haremos como hicimos con el anterior. Vamos a tomar agosto de 2000, ¿les parece? Del 2018, ¿no ve? Agosto del 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sí, creo que supera. A ver, vamos a ver, agosto de 2018. No va a superar. A ver, agosto de 2017. Listo. Los 7.000. Entonces el vencimiento va a ser el 20 de septiembre de 2017. ¿Listo? Vamos a ir viendo. Ya. El primer día, a ver, veamos 20 de septiembre, mejor dicho, 20 de septiembre de 2017, que es el vencimiento. Si es un día hábil o recorre, si es un día feriado, si recorre al día hábil. A ver, 26, vamos a ver, 2017. Septiembre de 2017. 20 de septiembre, no, cae miércoles, entonces no hay problema, es un día hábil. ¿Listo? Porque si fuese, digamos, no sé, hubiese caído sábado, domingo, recorremos al primer día hábil. ¿No? Digamos, si fuese 20, en lugar de ser miércoles, sábado, el vencimiento va a ser lunes, ¿no? ¿Listo? Ya. Entonces vamos a ir construyendo lo mismo. Entonces aquí sería el primer día, el día siguiente del vencimiento del primer día.
21 de septiembre del 2017. El primer año va a ser 21 de septiembre del 2018. 21 de septiembre del segundo año del 2019. Del 2020, el tercer año. El cuarto año va a ser el último día del 2021. Fíjense, 1461. ¿Ya? Ahora, ahí podríamos ver aquí si hay un año bisiesto. ¿No? Fíjense, eso me olvidé explicarles. Es decir, el primer año transcurre del 2017 al 2018. ¿Qué hay el mes bisiesto? Habría el intermedio, digamos, 21. A ver, estaría el mes de febrero de 2018 como bisiesto, ¿no? 2017, ¿no? Entonces ahí serían 365 días, ¿no ve? Si hablamos para el segundo año, del 21 de septiembre de 2018 al 21 de septiembre de 2019, no hay bisiesto, porque sabemos que los bisiestos son 2016, 2020, 2024, ¿no ve? El tercer año, ¿habrá ese tema de bisiesto? Sí, ¿no ve? Porque ahí al medio está febrero de 2020, que tiene 29 días. Entonces, ahí no va a ser 365, va a ser 366. Si sumamos 365 del primer año, 365 del segundo año y 365 del tercer año, y además sumamos, digamos, del tercero al cuarto año, son 365 días más. No tomen en cuenta que es menos un día, no es menos un día, ¿no ve? Estamos tomando en cuenta los años bisiestos y no bisiestos para determinar. Por eso entonces acá, si no habría año bisiesto, sería 1460. Pero como hay año bisiesto, es 1461. Multipliquen 365 por 3 más 366, les va a dar 1461. ¿Listo? Entonces, en estos primeros 4 años normalmente se va a repetir 1461 en todos los ejercicios que vayan a hacer. Salvo que en estos 4 años no existe el año bisiesto, entonces va a ser 1460. ¿Listo? Entonces ahí pasamos. Ya estamos 21. Entonces, el primer día del quinto año es 21 de septiembre de 2021. ¿Listo? Va a ser 21 de septiembre del 2022, va a ser del primer día del quinto año, va a ser el quinto año, ¿no ve? Pasamos ahora al sexto año. Porque el pago, ¿cuándo es el pago? El 2026, fíjense, ¿no ve? Entonces vamos al sexto y al séptimo año, tenemos que ver qué efectos hay. Séptimo año, ¿listo? Y fecha de pago la vamos a borrar este de acá, listo, perfecto. Este también de acá, perfecto. Ya. Entonces acá estamos contemplando no solamente la tasa del 4, sino también la tasa del 10%. ¿Listo? Ya. Entonces, hagamos esto mismo. 21, control C, control B. Ya. 21 de septiembre de 2023. Seguimos entre el quinto y sexto mes. 21 de septiembre de 2024. Pero dice la normativa, la ley, último día del séptimo año. Entonces acá no sería 21, sería 20. ¿Listo? Ahí ya tenemos que el pago no está haciendo en este segundo tramo. Por tanto, se va a tomar la tasa del 4 del 6. Y como el pago va a estar en el tercer tramo, también vamos a tomar en cuenta la tasa del 10%. ¿No ve? Entonces ahí, acá está fácil. Calculamos. El último día del séptimo año menos, considerando desde el primer día hasta el último día del séptimo año, y tomamos este dato de acá arriba para poder calcular, para que pueda tomar en cuenta desde este día hasta este día el tiempo que ha transcurrido. 1096 días. Y corrientemente les va a salir ese dato. Les puede salir menos, a ver, vamos a ver, acá hay bisiesto, 21 al 22 no hay, 22 al 23 tampoco, pero del 23 al 24 sí hay bisiesto. ¿No ve? Porque febrero 2024 tiene 29 días, entonces en este primer transcurso de año va a ser 365, en este segundo va a ser 365, y en el tercero, que hay bisiesto, va a ser 366.
Si sumamos los tres, ¿cuánto es? 1096. ¿No ve? Entonces estamos exactos, correctos. Si no hay en este tramo, digamos, en el primer tramo, entre ellos el mes bisiesto, que es 20, 24, 28, 2000, desde el 2012, 16, 2020, 2024, y cuando lleguemos al año 28 va a haber otra vez año bisiesto, ¿no ve? Entonces vamos a poder calcular. Si no hay año bisiesto al medio de estas gestiones, o sea, no existe un año bisiesto, entonces esto va a ser 1095. Y el de arriba, si no hay año bisiesto, va a ser 1460. ¿Listo? Se puede dar. Entonces ahora pasamos al primer día del octavo año. ¿Qué día sería el primer día del octavo año? Ahí está, ya. Eso ya saben ustedes. 21 de septiembre del 2024. ¿No ve? A 21 de septiembre del 2025, ya el primer día del octavo año, ya tenemos el octavo año, ¿no ve? Ya tenemos ahí la prueba del octavo año. Entonces ya sabemos que ha pasado aquí, de esa fecha a esa fecha, ya han pasado 365 días. ¿Listo? Si ponemos aquí 21 de septiembre de 2026, no corresponde, ¿no ve? Acá tenemos que poner directamente la fecha de pago, 07, porque, ¿qué dice el instructivo de la ley? Hasta la fecha de pago. No nos da noveno. Puede ser más años, vamos a poder ir calculando los años, pero tenemos que determinar qué tiempo ha pasado desde el primer día del octavo año hasta la fecha de pago. ¿Listo? Para el tema demostrativo nomás he puesto este tema, ¿ya? Perdón, teca filtro. Ya, 7 de mayo del 2026. Listo. Esta es la fecha de pago. ¿Ya? Espera un ratito, voy a cerrar la puerta. Está llegando mi familia y nos van a distraer un poco. No estoy cerrando la puerta. Ya. Entonces ahí tenemos la fecha de pago. ¿No ve? Esta es la fecha de pago y ya sabemos cuál es la fecha de vencimiento. ¿Listo? Entonces queremos saber qué tiempo ha transcurrido. ¿Qué tiempo ha transcurrido? Nuestro interés es saber el tiempo que es n. ¿Qué tiempo ha transcurrido para poder determinar el tiempo? Y eso nos va a permitir hacer el cálculo correspondiente. ¿Listo? Entonces, lo único que tenemos que hacer es por fórmula agarrar acá, restar la fecha de pago menos, para que salga positivo, ¿no ve? Para que cuente desde este día, tengo que tomar el último día del séptimo año. Y lo que está haciendo la fórmula es tomarme a partir de aquí hasta la fecha de pago. Y son 594 días. Entonces ya tenemos el tiempo que ha transcurrido hasta la fecha de pago. Acá el tema del pago puede ser más de 8 años. Entonces tal vez no sea necesario. Va a ser desde este día, puede que digamos no tome en cuenta esto, ¿ya? ¿No ve? Digo el primer día del octavo año hasta la fecha de pago. Pueden pasar 2 días, 3 días, meses, todo. Años, pero ya acá solamente voy a tomar de la fecha del primer día del octavo año hasta la fecha en que se vaya a pagar. Y eso me da 594 días. Entonces tenemos ya N1, N2, aquí podemos poner así, N1, N2, y tenemos N3. ¿Listo? Ya está N. Ya sabemos que la fórmula que vamos a utilizar para determinar la deuda es esta. El tema del interés. Vamos a trabajar con esta fórmula, el tema de interés. ¿Listo? Ya hemos trabajado con las dos primeras, ya estamos trabajando con la tercera. ¿Listo? Resolveremos esto y bueno, nos vamos a ir al descanso. Ya tenemos 9 menos 10. Ya terminaremos de hacer esto. Listo. Y entonces ya tenemos esos datos. ¿Qué nos falta determinar todo esto? Vamos a borrar para poder trabajar nuevamente. Este dato también. ¿No ve? Listo. Entonces, trabajemos con esta información. Entonces, vamos a convertir el tributo omitido, que serían los 7.000, en UFBs a la fecha de vencimiento, dividido entre la UFB de la fecha de vencimiento. Creo que no hemos actualizado esa información, ¿no ve? A ver, vamos a ver un ratito. La UFB de pago sigue siendo la misma. La de vencimiento sería 20 de septiembre de 2017. Busquemos. 20 de septiembre de 2017. 20 de septiembre de 2017.
Supongo que es esta de acá. A ver, veamos. Septiembre, a ver, ¿estamos? Sí. Septiembre 20, está bien. Vemos la fecha, 20 de septiembre. Sí, es esa. 2.21767. 2.21767. ¿Estaba bien? No, a ver, vamos a ver. Debía copiar esto, pero... Ah, está bien. 21.767. Listo. Ya tenemos entonces, ¿no ve? Entonces acá ya hemos calculado automáticamente B20, a ver, B24, está bien, dividido entre B26. Perfecto. 3.156 sería el tributo omitido expresado en UFBs a la fecha de vencimiento. Ya tenemos ese dato, entonces tenemos que trabajar con este tema del interés. A ver, ¿cuánto es el interés? Entonces vamos a tomar en cuenta esa fórmula. Vamos a ir construyendo. Tributo omitido expresado en UFBs por el factor que tiene que ver con la tasa de interés. ¿No ve? 1 más 0.04 elevado, diré, con la fracción de los 360, cerramos con paréntesis, elevado a N1, que es 1461. Listo. Menos 1. Cerramos el paréntesis y de acuerdo a la fórmula tenemos que sumar. Sumamos nuevamente. Tributo omitido de 9 veces por, abrimos paréntesis, dos corchetes, 1 más la siguiente tasa de interés, que es el 4%. ¿Ve? Cerramos paréntesis, elevado a N2, que es para la tasa del 6%, ¿no ve? Menos 1, cerramos corchete, nuevamente más, porque incluye la tasa del 10%, otra vez el tributo omitido expresado en UFBs, por, abrimos corchete y paréntesis, 1 más, la tasa de interés, que es el 10%, dividido entre 360, creo que en alguno me olvidó eso, ¿no? Sí, me he olvidado. Vamos a corregir eso. Cerramos paréntesis, elevado a N3, que es este monto, menos 1 y cerramos corchete. Aquí me he olvidado, o no me he olvidado, jóvenes, acá, ¿no ve? La tasa de interés dividir entre 360. ¿Listo? Ahora sí estamos. A ver, veamos. Tributo omitido, la primera tasa elevado a N1, la segunda, el mismo tributo omitido de 9 veces, a la tasa del 6%, elevado a ya, a 1096. La tercera al 10%, una más, segunda vez, 360, y la tercera tasa menos 1. En alguno más nos hemos olvidado menos 1, creo, ¿no? O no, a ver, acá está menos 1, acá está menos 1. Está completa, está bien. Entonces, nos sale el interés expresado en UFBs es 1.755. Entonces, la deuda tributaria expresada en UFBs nos va a salir el tributo omitido expresado en UFBs más el interés expresado en UFBs. ¿Listo? Y tenemos expresado en UFBs 4.911. Entonces, lo único que tenemos que hacer es expresar este monto en bolivianos a la fecha de pago. Entonces, multiplicamos la deuda tributaria en UFBs por la UFB de la fecha de pago. Listo. Y fíjense, 15.000 se duplica, fíjense en el tiempo, cómo la deuda, bajo esta forma de cálculo, si debía yo 7.000 en el 2017 y voy a pagar el 2026, voy a duplicar más del doble de mi deuda. Entonces, encarece bastante, digamos, es un cuello de botella para el contribuyente cuando tiene deudas tributarias. Las empresas podrán, digamos, acudir y decir que es confiscatoria esta ley, ¿no? Porque, digamos, de cierta forma le estaría cortando su accionar, digamos,
de giro empresarial, posiblemente, ¿no ve? Pero ahí está la ley, ¿no ve? Por eso, digamos, cada cierto tiempo tiene que haber modificaciones. O sea, la 2492 que está vigente hace 20 años, ya debería haber sido cambiada por otra, porque la situación del mercado, la forma, digamos, de hacer comercio, no solamente es con productos y servicios, sino también ya hemos entrado en la era digital, ¿no ve? Y el tema del comercio ya no es solamente dentro de tu país, sino que ya se ha abierto el mundo entero para que puedas comercializar. Y también ahí abre oportunidades, digamos, para que el Estado pueda tener impuestos, ¿no ve? ¿Listo? Ya. Hasta ahí. ¿Está todo bien? ¿Cómo nos ha ido? Está claro, ¿no ve? ¿Qué me dicen? Allá. Así pueden hacer, digamos, con emoticons, digamos, o comentarme. Depende de ustedes. Entonces, está claro, ¿no ve? Hemos entendido, hemos repasado nuevamente este tema de cálculo de deuda tributaria para poder recordar y saber cómo tenemos que armar, digamos, cuando tenemos que hacer el cálculo. ¿Listo? Ya sabes que vamos a poner una planilla Excel con fórmula, pero sabemos que cómo se hace el cálculo, ¿no? Porque no se olviden que ustedes como profesionales, cuando tengan que explicar al contribuyente con el que trabajen, porque pueden tener contribuyentes que manejen el tema contable, tributario, de negocios, todo eso, pero puede ser, digamos, que también sean neófitos en el tema tributario o en el tema de cálculos, ¿no? Entonces uno tenga que tener la capacidad de poder explicarle a una persona, digamos, que no tiene conocimiento de todos estos temas, le puedes explicar y él puede entender por qué está pagando tanto a impuestos. No solamente si le está pagando porque eso dice la ley o porque impuestos han calculado de esa forma, ¿no? Uno tiene que demostrarle. Yo soy dueño de un negocio y no tengo conocimiento. Yo esperaría que el profesional del área contable me haga entender con chubis por qué yo estoy pagando esa cantidad de dinero, a qué se debe. Entonces ahí uno se puede explayar en las explicaciones que tiene que dar al contribuyente. ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Cuántos estamos en la clase? Estamos los 40 menos 1, 46. Ya, 45. Perfecto. Ya, entonces las preguntas pueden hacer verbalizarlas, también las pueden hacer a través del chat, ¿no? Y para que podamos ir viendo. Tenemos una evaluación. Tengo un archivito que les voy a facilitar. Retornando del receso, vamos a tomar en cuenta ya. Vamos a tomar unos 15 minutos nomás de receso. Tengo 20:59, 21:16 volvemos. ¿Listo? Nos tomamos el receso para poder servir algún. Yo me quiero ir a abrigar, estoy con una camisa, entonces me voy a ir a abrigar. ¿Listo? Ah, no, mi cámara no viene encendida, está apagada. ¿Ya? Entonces nos vemos 21:16. ¿Listo? Nos tomamos 21:15. 15 minutos nos tomamos de receso. ¿Listo? Nos vemos entonces 21:15.